con Dios. Y comenzamos con la razón número 5, celebramos el regalo de la gracia. El regalo inmerecido de la gracia. La Navidad nos recuerda el don inestimable de la gracia de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo subraya que nuestra salvación es un regalo, no algo que podamos ganar o merecer. En el nacimiento de Jesús vemos el cumplimiento de este regalo, ya que Él vino a ofrecernos una salvación que no depende de nuestras obras, sino de la bondad de Dios. La gracia de Dios se extiende a todos, sin excepción. En Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la Escritura nos enseña que nuestra justificación no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Jesús hizo por nosotros. La gracia de Dios ofrece a través del nacimiento de su Hijo no tiene fin ni límites. En 2 Corintios 9:15, Pablo expresa, gracias a Dios por su don inefable. Este versículo habla de la gracia como un don inefable, es decir, un regalo tan grande que no se puede describir con palabras, y el nacimiento de Jesús es esa gracia manifestada en la tierra. Es un regalo que sigue siendo incomprensible en su magnitud, pero que está disponible para todo aquel que lo reciba. Mire qué bendición. Podemos ver que esto se hace evidente en el sacrificio de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está en Juan 1:14. En estas palabras, el evangelista nos muestra que la gracia de Dios no es solo un concepto, sino que se encarna en la persona de Jesús. Su nacimiento es la revelación tangible de este don que Dios ha dispuesto para el mundo. En esto vemos el comienzo de su manifestación en la humanidad, como dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Jesús vino a la tierra para que todos pudiéramos ser alcanzados. Y la Navidad no es solo una celebración de un bebé nacido en Belén, sino el inicio del regalo de la gracia para la salvación de todos. Lo cual nos enseña a vivir de una manera diferente. Tito continúa diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos transforma y nos ofrece libertad. Ya que nos libera de la esclavitud del pecado y la ley, invitándonos a vivir con la libertad que Jesús ha ganado para nosotros, la cual es una de las maravillas de la Navidad, pues nos recuerda que no estamos atados a nuestros errores, sino que somos libres. En 1 Pedro 5:10, el apóstol nos enseña, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, afianzará, fortalecerá y establecerá. La gracia de Dios no solo nos da la salvación, sino que también nos capacita para vivir firmes en la fe. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades que enfrentemos, Dios nos fortalece y nos asegura la victoria final. A través de Jesús, la gracia de Dios se ha derramado sobre todos los pueblos. Al nacer, vino a iluminar el camino hacia Dios, sacándonos de la oscuridad del pecado y dándonos la luz de la vida. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto usted lo puede leer en Mateo 4:16. La gracia de Dios, que comenzó con el nacimiento de Jesús, no discrimina y está disponible para todos. No importa quiénes sean o lo que hayan hecho. En Romanos 5:15, Pablo dice, pero no como la transgresión, así también la gracia. Si por la transgresión de uno murió el pueblo, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. La gracia de Dios nos ofrece el perdón. En Efesios 1:7 encontramos esta verdad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús,
Al venir al mundo, no solo nos ofrece perdón, sino también una nueva identidad. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La Navidad es el comienzo de la obra de transformación de la gracia, que nos convierte en nuevas criaturas, libres del peso del pasado y capacitados para vivir una vida diferente, transformándonos e impulsándonos a vivir una vida que agrade a Dios, reflejando su amor y su bondad en todo lo que nosotros hacemos. Lo cual nos fortalece para servir a los demás, ya que somos llamados a dar amor, servicio y misericordia a los demás, a vivir para los demás tal como Jesús lo hizo. A través de la gracia, nuestra vida tiene un propósito. En 2 Timoteo 1:9 leemos: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Dios nos salva y nos da un propósito divino. La Navidad es la celebración del inicio de ese propósito, la venida de Jesús a la tierra para cumplir el plan de salvación. Este plan nos invita a vivir en unidad. Como dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A celebrar la Navidad recordamos que Dios no solo nos transforma individualmente, sino que también nos llama a vivir en unidad con otros creyentes. La gracia nos une como un solo cuerpo en Cristo. Y solo quiero tomarme aquí, antes de continuar la lectura, porque yo creo que hay perlas preciosas ahí que podemos comentar nosotros, Mafi y Hugo. Y algo que a mí me resuena mucho, es la restauración de la relación con Dios. Y esa restauración proviene del perdón de Dios hacia nuestra vida, pero el reconocimiento de nosotros de que Él es nuestro Dios. O sea, hay dos vías, ¿no? Una es el perdón otorgado y la otra es la decisión de seguir a Dios, ¿verdad? Yo quiero que Él sea el centro de mi vida, quiero quitar todo estorbo para tener una relación. Y les voy a contar esto así rapidísimo. Eso fue lo que me pasó a mí hace 24 años, un 23 de mayo, cuando yo le dije: si realmente existís, yo te encuentro. Y ahí una persona me dijo: ¿has leído Romanos 10:9-10? ¿Crees en Dios? Sí, le dije, ¿verdad? Bueno, entonces confesalo, hacelo parte de ti, porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Hay el seguir para recibir el perdón, recibir la gracia. Tenemos que hacer una acción, y la acción es arrepentirnos para obtener esa gracia. Y a mí me ha sido formidable. Y al día de hoy sigo recibiendo la gracia de Dios, porque como dirían ahí en mi pueblo, sigo metiéndolas de andar. Sí, yo creo que sí, definitivamente. El que uno tome una acción, ¿verdad? No, aquí no se gana por decreto, ¿verdad? La gracia está disponible, pero cada quien tenemos que tomar una acción. Sí, a mí voy a leer pedacito que nos falta, porque dice: finalmente la Navidad es la celebración del inicio de la gracia divina, un regalo inmerecido que sigue derramándose sobre nosotros cada día, ¿verdad? Y creo que al final eso es, y eso es parte de lo que estamos celebrando ahorita, y por qué estamos hablando de la gracia, ¿verdad? Es esa celebración del inicio de la gracia divina. El que Jesús viniera fue solo como lo que empezó a despertar en nosotros. Y saben que yo estaba estudiando ahorita a los profetas, y es increíble cómo todos siguen como un patrón donde empiezan a hablar del juicio que viene, pero todos nos llevan al plan de redención de Dios. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que podamos hacer todas las cosas mal, el Señor nos pueda decir: miren lo que están haciendo, miren, y después nos tenga que decir: viene la consecuencia de lo que hicieron, pero aún así tengo un plan de redención, ¿verdad? Y creo que esto es parte de la gracia de Dios activa y viva en nuestras vidas, donde podemos decir: no importa lo que yo he hecho, Dios tiene un plan de redención, Dios tiene un plan de salvación, y yo lo que tengo que hacer es aceptar ese sacrificio, es aceptar esa vida de Jesús. Tal vez por eso es tan lindo celebrar que Jesús nació, ¿verdad? Porque vino al mundo
a dar su vida y a entregarnos la gracia para poder seguir viviendo nosotros. Y a veces tenemos el concepto erróneo de que Dios es un Dios de castigo y que tira rayos desde un trono, ¿verdad? Pero si leemos la Biblia y a veces carecemos de conocimiento, por eso alguien decía ahí que a veces somos, ¿cómo se llama? Ignorantes. Y la definición de ignorante es carencia de conocimiento de algo. Eso es la ignorancia. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos su amor por su creación, ¿verdad? Desde el momento en que le dice a Abraham, si me decís un justo, 50 justos, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, yo no destruyo la ciudad. Posteriormente vemos que el pecado es tal que tiene misericordia y salva a un grupo, ¿verdad? Y salva a un grupo también de animales. Posteriormente vemos que otra vez, ¿verdad? ¿verdad? Otra vez volvemos a cometer errores como seres humanos y construyen la torre. Y el Señor tiene misericordia, en vez de destruirlos, los dispersa. Entonces podemos ver la gracia de Dios porque Él lo que quiere, querida audiencia, no es a usted señalarlo ni condenarlo. Si quieres saber eso, esa condena proviene del otro, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios no solo perdona tu pecado, que claro, vas a tener que pagar consecuencias por el pecado que cometiste, ¿verdad? O sea, si yo pasé en una temporada de gula y me hago yo pedazos mi cuerpo, ¿verdad? Él me puede perdonar por ello, pero no quiere decir que no voy a pagar las libritas de más, el dolor de rodilla, de columna. Pero la gracia y la misericordia de Dios está presente todos los días. Y yo quisiera realmente enfocarnos hoy de que Dios es un Dios de amor. Tanto nos amó que mandó a su Hijo unigénito. Por eso es como decía Mafi, ¿cómo no vamos a celebrar el nacimiento de Jesús si Él nació para cumplir un propósito que era morir en la cruz? Ese era todo su propósito. Y de formar a unos discípulos para que contaran, ¿verdad? Y que se transmitiera ese evangelio que hasta el día de hoy lo seguimos nosotros viviendo. ¿Qué decís, Huguito? Definitivamente. Y yo quisiera regresar a que, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues la idea es que nosotros podamos asociar esta época, esta etapa, esta celebración de la Navidad con todo lo que es el Evangelio, con la gracia de Dios, con la muerte del Señor, con su resurrección. Porque a veces nos vamos en asociar esta época y esta celebración con el consumismo, con los regalos, incluso a veces con la familia, que la familia es importante, pero el centro debe ser Jesús. Y si nosotros asociamos esta celebración con Jesús, entonces es diferente. Y entonces vamos a hacer cosas diferentes y entonces vamos a poder disfrutarlo. Si en cambio lo asociamos con algo más, pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Yo creo que entonces la celebración es lo que estabas diciendo, cómo llegué yo al Señor, cómo me siento perdonado, cómo puedo seguir haciendo algo, ¿verdad? Así es, así es. Así que, Mafi, tal vez si nos puedes hacer una oración en este momento. Padre, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por lo que estás hablando al corazón de cada uno de los que están escuchando, Señor. Yo te pido que podamos recibir tu gracia, que podamos no solo ver ese sacrificio, ese nacimiento de Jesús, sino recibir ese sacrificio de Jesús en la cruz para que podamos vivir. Señor, yo te pido que por tu gracia comiences a abrir nuestros ojos, que comiences a hablarnos a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra, Señor, y que podamos recibir esa convicción de a dónde tú nos estás llamando, qué está diciendo tu voz a cada uno de nosotros, Padre. Gracias por este regalo inmerecido, por tu favor sobre nuestras vidas y por ser un buen Padre que está con nosotros cada día para amarnos y para aclararnos ese camino que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Así que usted no se puede perder también. Y regresamos aquí en Vaya con Dios. El amor de Dios nos ha dado un Salvador. Recibimos el regalo de su gracia, paz y libertad. Por eso, hoy y siempre, Jesús es la razón de celebrar. Comenzamos, dice, la gracia de Dios que nos transforma y nos capacita. En Navidad celebramos no solo la llegada de un Salvador, sino también el inicio de una transformación radical en nuestras vidas. Gracias a la gracia de Dios, la cual nos capacita para enfrentar las dificultades de la vida. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda:
Pero Él me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La venida de Jesús al mundo es la manifestación de un amor incondicional que transforma todo lo que tocamos. En Efesios 4:7 leemos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este es un don que recibimos no solo para nuestra salvación, sino también para vivir como Jesús vivió. Cada uno de nosotros ha sido dotado y capacitado para vivir con poder y propósito, reflejando la vida de Jesús. En la vida de los creyentes esto tiene un impacto transformador. En Tito 2:12 dice Pablo enseña que la gracia nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En Jesús vemos el inicio de esa obra transformadora, que nos permite vivir una vida que honra a Dios y refleja su gloria. Capacitándonos para servir con una nueva identidad, somos llamados a ser administradores de su gracia, sirviendo a otros con los dones que hemos recibido. El nacimiento de Jesús es un recordatorio de que la gracia de Dios está disponible y marca el momento en que se hace accesible a todos, sin distinción. Jesús vino para salvarnos, sin importar nuestro estatus o nuestro pasado, y nos llama a vivir en libertad. En Gálatas 5:1, Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Jesús vino para liberarnos del yugo del pecado y darnos esa libertad que solo se encuentra en Él, librándonos para vivir con gozo y gratitud, sin estar atados por nuestras faltas o por las reglas del mundo. Ahora somos llamados a vivir en unidad. Pablo habla de los dones que hemos recibido, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. Esto está en Romanos 12:6-8. Este texto nos habla de la unidad que esta gracia nos otorga como cuerpo de Cristo. La gracia nos une para cumplir el propósito de Dios en el mundo. Y se manifiesta también en su paciencia para con nosotros. Él esperó el momento perfecto para enviar a su Hijo como Salvador. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 Pedro 3:9. Pon atención aquí, querida audiencia. El nacimiento de Jesús no solo es el comienzo de su vida, sino el inicio de su misión para llevar a cabo la obra de redención a través de su sacrificio. La Navidad nos recuerda que la gracia de Dios está incompleta sin la cruz, que es su destino final. El amor de Dios se revela de manera plena en el sacrificio de Jesús en la cruz, que comenzó con su humilde nacimiento. La Navidad es un recordatorio de la esperanza futura que tenemos en Jesús, quien volverá para cumplir todas las promesas que nos ha dado. Esto es el fundamento de nuestra esperanza. En 1 Pedro 1:13 se nos anima, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Al entender esto, comprendemos que no estamos solos en nuestra lucha diaria. Tenemos acceso directo a la ayuda y fortaleza de Dios. En Hebreos 4:16 se nos invita, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No estamos abandonados. Él está con nosotros, dispuesto a darnos gracia cuando más lo necesitamos. Mire qué bueno. Para nuestra salvación, nuestra edificación y crecimiento espiritual, en 2 Pedro 3:18 leemos, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que celebramos la Navidad, recordemos que la gracia no es solo un regalo inicial, sino un camino continuo de crecimiento y maduración en nuestra relación con Dios. En conclusión, la gracia de Dios revelada en el nacimiento de Jesús es un regalo que nos transforma y nos llama a vivir de acuerdo con su propósito.
Al reflexionar sobre este regalo, somos llamados a extender la gracia a todos a nuestro alrededor, llevando la luz de Jesús a cada rincón de nuestro mundo. Buenísimo, vea, sí, hay que tomar la cruz también y sobre todo, fíjate que me suena todo lo que hemos estado comentando y viendo en este segmento. Tú hablabas de Primera de Pedro, ¿verdad? Que no muy nos gusta porque hay sacrificio. Ajá. Y definitivamente para la salvación hay que pagar un sacrificio. Hay que dejar cosas que nuestro cuerpo nos pide, que nos lleva a vivir pecaminosamente, ¿verdad? Y hay que dejar, hay que tomar la decisión. Y lo que más me gusta de todo esto es que dice que la gracia de Dios viene a libertarnos. Y la verdad es que así es. Hay gente que dice, no, a mí nadie me dice qué tengo que hacer. Pero un pequeño papelito con tabaco lo domina. Y tiene que salir a ver en dónde se echa el cigarrito y que ya no aguanto y que me da dolor de cabeza si no me lo fumo. Tiene una esclavitud hacia ese papelito, pero piensa que vive en libertad. Pero cuando nosotros percibimos la gracia de Dios, la aceptamos porque hay un acto que hacemos nosotros de recibir a Cristo en nuestro corazón y reconocer que Él vino a morir por nosotros, automáticamente las cadenas se rompen. Le voy a ser franco, hay unos que tuvimos ciertas cadenas que se rompieron de la noche a la mañana y otras, como dice lo que hemos estado comentando, la transformación. Y yo siempre he dicho que la transformación lleva una palabra implícita, desarrollo, ¿verdad? Porque desarrollo es un proceso evolutivo para alcanzar algo positivo. O sea, el hecho de recibir a Cristo, comenzamos nosotros también en un proceso en el cual nos va llevando a esa estatura del varón perfecto, recibiendo la gracia de Dios, ma. Yo ahorita, yo tengo un podcast y estudio cada libro de la Biblia. Y ahorita estuve estudiando Ezequiel. Pero me llamó la atención mucho que la promesa esta de Ezequiel donde dice que nos va a cambiar el corazón de piedra por el corazón de carne y me metí como a estudiar más de eso. Y como el corazón de piedra son a veces ese endurecimiento de nosotros, ¿verdad? Y justamente cuando estaba leyendo este tema de la gracia, yo decía, de verdad que se requiere la gracia de Dios para ver cuando nuestro corazón está endurecido, no solo para transformar nuestro corazón, sino solo para darnos cuenta que hay un área en nuestra vida que está endurecida. Necesitamos que Dios nos regale esa gracia para poder verlo y la gracia para después hacer los cambios necesarios. Y hoy que venía, les decía que venía orando, pero hablaba de las confrontaciones que he tenido de parte del Señor y yo le decía, Padre, tengo una adicción al celular. O sea, pero al punto de que ya empezó a afectar, mi oración empezaba así. Le decía yo, Señor, no sé por qué estoy tan irritable y estoy respondiendo así con mis hijas, ¿verdad? O sea, ¿qué me está pasando? Y entonces veo y digo yo, estoy desarrollando y tal vez se oye, ¿cómo dice que tiene una adicción? No, sí tengo una adicción y creo que tenía el corazón endurecido a no ver que esto estaba siendo prioridad en mi vida y entonces estaba reaccionando mal a las personas alrededor y entonces le digo yo hoy en la mañana, Señor, dame de tu gracia para romper esta adicción, dame de tu gracia para volver a responder bien, para tener ese corazón sensible a las necesidades, porque al final el corazón endurecido tampoco nos deja ser sensibles a las necesidades de los demás. Entiéndase, las necesidades de mis hijas. No estoy siendo sensible a lo que ellas sienten, no estoy siendo sensible a las personas que me rodean, no estoy siendo sensible a los policías que trabajan en la garita de la colonia, no estoy a nadie. ¿Por qué? Porque estoy con el corazón endurecido. Y entonces, qué importante y qué valiosa es la gracia del Señor que podemos acercarnos y decirle a Dios, por favor, ayúdame a romperlo y no tengo que hacerlo yo en mis fuerzas. Y cuando le decía esto al Señor, sentí esa palabra, esa indicación del Señor, abrí tu Biblia, estudia más la Biblia de lo que estás viendo y como hacer ese cambio. Entonces digo yo, la gracia del Señor también es lo que nos da los pasos para salir de donde estamos, ¿verdad? Entonces la verdad que la gracia de Dios es todo. Así es. Uno de los detalles que decía ahí en la lectura es que
no estamos solos, ¿verdad? Así como tú decías, no tengo que hacerlo solo. Yo creo que es algo con lo que todos nos podemos identificar independientemente de las circunstancias que usted esté viviendo, las dificultades que pueda estar teniendo o las dificultades que yo estoy teniendo. Yo quiero recordar que leímos Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Es decir, a veces pudimos haber fallado nosotros, hay parte de culpa, podemos decir, pero hallamos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que como que son dos cosas, ¿verdad? Seguramente hay cosas que yo debo arrepentirme. Creo que todos somos parcialmente culpables de ser adictos a la dopamina, ¿verdad? Sea a través de las redes, el teléfono u otras cosas, u otras cosas más serias también. Pero aparte de pedir perdón y encontrar misericordia, poder hallar el oportuno socorro. Podemos pedirle al Señor, Señor, dame una idea de cómo salir de esto. Señor, dame una oportunidad, si necesito una oportunidad, por ejemplo, de trabajo. Señor, dame gracia con mis clientes, con mis proveedores, con eso. Usted puede realmente decir, Señor, ayúdame en este detalle. Y creo que eso es lo que hoy también podemos aprender de la gracia. Y recordamos que Jesús vino a nacer, pero no solamente que Jesús vino a nacer y qué ricos los tamales, ¿verdad? Sino que tratemos de asociar este recuerdo y esta celebración de la Navidad con que la gracia de Dios está disponible, con que la gracia de Dios nos permite pedir ayuda para lo que necesito hacer hoy, ¿verdad? Claro. Y que el Señor nos ayude hoy a tener un buen día, pero que el Señor pueda tener en usted, pueda dejar en usted y que usted pueda poner su esperanza en Él. Creo yo que este es el mensaje de la gracia. Así es. Mire, o sea, la gracia está en todo, no solamente en cosas que a veces nosotros pensamos que son grandes, pero yo creo que cuando nosotros permitimos que el Señor y su gracia entren en nuestra vida, cuando nosotros le abrimos el corazón a Cristo o reconocemos las áreas que debemos de entregar, automáticamente comienza a haber un rompimiento. Y ahí viene la parte que te decía de primera de Pedro, ¿verdad? O sea, es un proceso, hay dolor. En Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima es más valiosa que cualquier piedra preciosa. Y le quiero contar de que las piedras preciosas, usted no va caminando en el río y encuentra un anillo de 14 quilates con un diamante de 1.5 de peso, pues, ¿verdad? O sea, tienen un proceso y dice que la estima de la mujer es más valiosa que la piedra preciosa. Imagínese el proceso que el Señor busca para que convertir a esa mujer virtuosa, ¿no? Entonces yo creo que no le tenga miedo al proceso, no le tenga miedo a soltar, porque la misma gracia de Dios nos llena con su amor, nos llena con su sabiduría y nos va guiando a ir soltando esas áreas que a Él no le gustan. Y yo voy a hablar por mí, Yo no soy, ¿verdad?, santo ni nada. Todos los días tengo que luchar y pedir la gracia de Dios y su misericordia a mi vida. Y con lo que está diciendo es bien interesante porque la gracia, nos decía Hugo, es el favor inmerecido. Entonces, cuando yo me doy cuenta que la gracia no es lo que yo me merezco, sino lo que Dios quiere darme por su bondad, puedo dejarme en esos procesos guiar, porque si siento que es por mí, entonces yo puedo ser más dura a los cambios, porque no, yo estoy haciendo, entonces tengo que mantener todo para que todo siga fluyendo. Pero cuando veo la gracia como eso inmerecido, digo, yo puedo soltar y decir, bueno, Dios, tú vas a tomar el control porque de todos modos yo no me merezco nada de esto, sino es tu bondad en mi vida la que hace que pueda recibir estas cosas, ¿verdad? Sí, yo pienso que hay una pequeña parte que hace uno que es poner su voluntad, ¿verdad? Dar el sí, dar el consentimiento, porque Dios así funciona, nos pregunta, pero Él hace el 99%, ¿verdad? Pero sí tenemos nosotros que hacer algo, sí tenemos nosotros que estar dispuestos, sí tenemos nosotros que poner de nuestra parte y nuestra voluntad para avanzar. Nuestras decisiones sí cuentan. Y yo creo que esa es la parte que podemos recordar cuando hablabas del sufrimiento, ¿verdad? Del proceso. A mí siempre me ha costado eso, digo yo, pero ¿por qué, verdad? Y he encontrado en la Biblia incluso en un texto similar que dice que pasaréis por diferentes pruebas si es necesario. Y yo me agarro de ese pedacito y le digo, Señor, solo lo necesario, ¿va? Solo lo necesario. A veces he orado también diciéndole al Señor, Señor, todo aquello que tú quieras darme, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Pero creo que a algunos nos cuesta eso, ¿verdad? Y yo creo que el Señor lo comprende. Pero creo que podemos estar dispuestos, poner nuestra voluntad y decir, Señor,
hasta donde tú quieras que yo pueda hacer, hasta donde tú quieras, en lo que sea tu propósito para mi vida, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Por favor, con anestesia, para que no lo sienta mucho, pero dispuesto estoy, ¿verdad? Aquí está mi vida. Bueno, entonces aprovechemos de una vez y si puedes orar, por favor, Huguito, en este segmento. Sí, claro. Bueno, pues entonces pidámosle al Señor, ¿verdad? Que Él nos permita tener esa disposición, esa voluntad, pero que también podamos recordar que es Él, por su gracia, quien nos ayuda y que no estamos solos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar. Gracias porque en ti podemos esperar. Gracias, Señor, porque sabemos que a ti podemos seguirte a donde tú nos lleves, Señor. Y hoy queremos decirte esto, que queremos seguirte, Señor. Tú eres nuestro pastor, queremos tratarte como tal. Tú eres nuestro guía. Señor, ayúdanos a seguirte, danos la gracia para obedecerte, Señor. Danos la fortaleza para resistir toda tentación, Señor. Danos la gracia para tener esa decisión firme de seguirte a ti en todo lo que tú nos mandes, Señor. Ayúdanos, te entregamos este día y ayúdanos a seguirte dando siempre nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y si usted en este momento dice, mire, la verdad, a mí me da pena irle a decir al Señor que tengo estos problemas o estas otras cosas, esa es mentira del enemigo, porque el Señor está dispuesto a escuchar y sobre todo a recibir esas cargas, esas ataduras, esos pecados, esos dolores delante de su cruz para que usted pueda recibir la gracia de Dios en su vida. Así que lo invitamos a continuar viendo este programa y si usted nos está escuchando por la radio también. Así que le exhortamos a que usted continúe con nosotros en sintonía. Enseguida regresamos. Vaya con Dios. Comenzamos entonces la lectura, dice vivir la gracia a través de la generosidad. La gracia que recibimos de Dios no es solo un regalo para nuestro beneficio personal, también nos llama a reflejarla a los demás. En 2 Corintios 9:8 leemos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todo, toda suficiencia, abundéis para toda buena obra. Esta gracia es abundante y nos capacita para ser generosos, compartiendo lo que hemos recibido con aquellos que nos rodean en palabras, actos y recursos. El acto de generosidad más grande de todos es Dios enviando a su Hijo al mundo para salvarnos, como lo expresa el conocido texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La generosidad de Dios al darnos a su Hijo debe inspirarnos a vivir generosamente, siendo canales de su amor para otros. Y Jesús, al nacer en un pesebre, mostró una generosidad radical, dando todo por nosotros. Nosotros, a su vez, somos llamados a dar con generosidad, siguiendo su ejemplo. En 2 Corintios dice en el capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Mire qué bendición. Este ejemplo nos permite ser generosos sin esperar nada a cambio. En Lucas 6:38 Jesús nos dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta es la esencia de la generosidad cristiana. Dar sin esperar nada a cambio, confiando en que Dios proveerá. La generosidad no solo involucra el dar de bienes materiales, sino también el dar de nuestro tiempo, amor y apoyo. Nuestra generosidad debe ir más allá de los regalos materiales, extendiéndose a las necesidades emocionales y espirituales de los demás. El regalo de la gracia de Dios también nos impulsa a ser generosos con nuestra fe. En Hechos 20:35, Pablo dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta generosidad se extiende más allá de lo material.
Se trata de compartir la fe, dar esperanza y alentar a los demás a experimentar el amor de Jesús. Al vivir generosamente, reflejamos la imagen de Jesús en el mundo. Esto no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino una forma de honrar a Dios. Nosotros somos llamados a ser un reflejo de esa generosidad en todo lo que hacemos. Celebrar el nacimiento de Jesús es un momento para reflexionar sobre lo que realmente importa, el amor y la generosidad. En Mateo 6, 19 y 20 Jesús nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La verdadera generosidad radica en invertir en lo eterno, en las vidas de las personas, no solo en bienes materiales que se desvanecen. Este don nos capacita para ser generosos también en tiempos difíciles, sabiendo que Dios suplirá todo lo que nos haga falta, porque no importa cuán poco tengamos, siempre podemos dar. Jesús vino al mundo en humildes circunstancias, también nosotros podemos dar generosamente desde lo que Dios nos ha dado. Dios nos muestra que la generosidad es una forma de imitar a Cristo, ya que el mayor acto de generosidad fue la entrega de Jesús por nosotros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso está en Efesios 5, 1 y 2. Este acto provoca una transformación en nuestras acciones y nuestros corazones. La gracia nos capacita para amar a Dios y a los demás de manera desinteresada, con un corazón lleno de amor. En Mateo 22, 37 al 39, Jesús nos enseña: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Navidad es la oportunidad perfecta para dar, no solo lo que nos sobra, sino lo que nos cuesta. En Marcos 12, 41, 44 dice: Jesús observa una viuda que da 2 pequeñas monedas y dice: esta viuda ha echado más que todos los que han echado en el cofre. La generosidad verdadera no se mide por la cantidad, sino por el sacrificio del corazón. La bondad no es solo una acción aislada, sino un estilo de vida. Navidad es el tiempo ideal para reflexionar sobre nuestro estilo de vida y cómo podemos vivir generosamente, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado, no solo en esta temporada, sino a lo largo de todo el año. Vivir con generosidad, movidos por la gracia de Dios, es una forma de agradecerle por el amor de Dios y es un fruto de la gracia que trae bendición tanto al que da como al que recibe. En Proverbios 11:25 se nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En conclusión, la Navidad nos invita a vivir generosamente reflejando la gracia que hemos recibido. Jesús, el mayor regalo de todos, vino para darnos vida y esperanza. Al recibir este regalo, somos llamados a compartirlo con el mundo, llevando la luz y el amor de Cristo a cada rincón. Que esta Navidad sea una oportunidad para vivir con generosidad, no solo con lo material, sino también con nuestro tiempo, amor y fe, extendiendo la gracia de Dios a todos los que nos rodea. Mire qué bendición. Siempre hay un dicho que se dice: de gracia recibo y de gracia doy, y la gente lo dice. Pero hoy nos podemos dar cuenta de la importancia de la gracia en nuestra vida para ser generosos. Porque nosotros no merecimos, no éramos merecedores de ese perdón y de esa reconciliación con Dios. Pero por su inmenso amor nos reconcilia y nos hace parte para tener una comunión con Él. Y esto me lleva al pasaje de la Biblia donde aquel le es perdonado una deuda y lo primero que hace es salir y ir a agarrar al que le debía y a cobrarle al otro. Y a veces somos así, Huguito, a veces somos así. No estoy justificando que por ser humanos y que culpa de Adán, ¿verdad? Porque todo el mundo le echa la culpa al pobre Adán y a Eva, pero realmente a veces somos egoístas y no somos generosos. Y cuando habla de lo material, la gente es más, le sale el cobre con lo material.
¿verdad? Eso sí es algo interesante, pero lo más importante es poder modelar con tiempo, con testimonio, con oración, ¿verdad? Si cumpliéramos cuantas veces hemos dicho, ay, oro por ti, sí, con gusto hay oro, y se nos olvida, ¿verdad? Y después tal vez nos recordamos, pero si nosotros somos sinceros en orar en ese momento, a mí me gusta algo de Ronnie, ¿saben? Oremos de una vez. Exacto. Ronnie es así, eso es lo que me gusta. Mira, Ronnie, me gustaría que oraras por sí, con gusto. Oremos de una vez, ¿verdad? O sea, y yo creo que eso es algo importante, la generosidad. Definitivamente. Y a mí, esto último que leíamos me hacía pensar, no podemos perder la perspectiva eterna. Estamos en un momento, tal vez en nuestro día a día estamos viviendo para lo que queremos ahorita. Estamos viviendo para los regalos, tal vez esperando la cena de Navidad. O sea, como que estamos muy en el presente y no se nos puede olvidar que hay una eternidad. Y no solo hay una eternidad, la Biblia nos dice cómo estamos en un tiempo donde Dios está esperando a que más gente lo conozca antes de la venida de Jesús. Y yo creo que la gracia nos da esta esperanza de decir, ay, qué alegre que Jesús venga, ¿verdad? O sea, a mí me emociona pensar que Jesús regrese por nosotros, por su iglesia, pero al mismo tiempo me da esta responsabilidad de decir, ¿cómo hago que más gente lo conozca? Porque que va a venir, va a venir. Y yo me siento preparada, o sea, cada día preparándome para su venida, pero ¿cómo puedo ayudar a que la gente alrededor de mí también pueda sentir esta paz y sentirse preparados para la venida del Señor, ¿verdad? Y creo yo que es bien importante que aprendamos. A veces uno dice, hay tantos predicadores, ¿verdad? Hay tanta gente hablando en redes sociales acerca de Jesús que ¿qué más voy a decir yo? Pero es un mito. Puede estar aquí, vaya con Dios, disponible para toda la gente, pero hay gente que solo te va a escuchar a ti. Hay gente que solo va a ver tu vida, tu testimonio, que no va a escuchar a un pastor, sino va a ver el fruto del Señor en tu vida. Y tenemos que aprovechar esas conexiones, esa influencia que tenemos en la vida de nuestros vecinos, de nuestra familia, para dar este testimonio de Jesús, viviendo con esta perspectiva eterna de que alguien puede ser salvo solo por el testimonio que yo doy, solo por lo que yo reflejo del amor de Jesús. No, y ahí quiero tomar la palabra con respecto a lo que tú decías, porque muchas veces dejamos de servir y dejamos de invertir en otros porque son malagradecidos. ¿Verdad? O sea, yo paso tiempo ahora y todo, y ya. Y después, y sí, a mí me ha pasado. Hay momentos en los cuales yo he dado tiempo, consejos, uno ha hecho invitaciones a desayunar o a tomarse un café, pero al final de cuentas, ahí lo leíamos, no es lo que tú recibes, es con el corazón que tú das, ¿verdad? Esas 2 dracmas que dio la viuda significó mucho más de alguien que tal vez pudo haber dado 100 y hasta las hizo caer así, ping, ping, para que todos oyeran de que él estaba dando 100. Es con la genuinidad que tú das, y eso lo hace la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios te lleva a tal punto de entender que no sos tú, ¿verdad? Y hay una humildad que proviene de Dios. Así como Él nació en ese pesebre cuando fue un pesebre donde Él tal vez no se merecía siendo el Hijo de Dios. Pero esa misma humildad es la que nos debe llevar a nosotros a ser generosos, a compartir tiempo, a estar con las personas, servirles, a pesar de que te paguen mal, Huguito. Muy bien. Y fíjate que cuando esto para mí es un llamado a la generosidad, ¿verdad? De muchas maneras, como ya dijo Mafi, compartiendo el Evangelio. Pero cuando yo leo algo así, usualmente mi pregunta es cómo lo pongo en práctica. Y a veces como que es bien difícil. Hay tanta gente con la que uno podría ser generoso, ¿verdad? Y la otra pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Será que se vale también yo algo guardar para mí? ¿O tengo que ser generoso completamente de quedarme sin nada? Muchas veces he tenido esas preguntas y busco cómo será el equilibrio, ¿verdad? Y aquí leíamos un texto también, yo quiero empezar por ahí en mi comentario, porque decía que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Y cuando el Señor Jesús enseñó esto, hubo alguien que le preguntó, seguro se parecía a mí, dijo, y bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Dijo, porque dijo, yo quiero ser generoso, si la Biblia me lo está diciendo, pero ¿y con quién hay tanta gente en mi trabajo, en mis conocidos, en mi familia? Y él le contó una historia del buen samaritano, ¿verdad? Que dijo, había una persona que
estaba aquí y yo lo leía varias veces y decía, pero ¿y entonces quién va? Porque no es tan clara la respuesta. Y una de las respuestas que he tenido es que la oportunidad se dio, ¿verdad? Él pasó por ahí y no se podía quedar sin hacer nada. Y entonces una de las cosas que me he respondido a mí mismo es, donde la oportunidad se presente, yo tengo que representar al Señor. No puedo ser generoso en todo el mundo, no me alcanza para eso, pero hay personas que están cerca. A veces los cercanos son los de la familia y yo creo que mi generosidad se debe notar primero en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Pero no solo ahí, sino es las oportunidades que se nos dan, de repente una persona cercana en el trabajo, un amigo. El asunto, como tú dijiste, es el corazón y es la actitud que yo pueda tener. Así que pensando en esta generosidad que la lectura nos está llamando a tener, yo diría, ¿en dónde tiene usted oportunidad si tiene el deseo de poner en práctica, verdad? Tal vez usted la oportunidad que tiene dice, yo voy a dar buenos regalos de Navidad. Pues si esa es su oportunidad, esa es su oportunidad. Pero si usted tiene otra oportunidad cercana, si usted se entera de una necesidad de alguien conocido suyo con que usted puede colaborar, esa es una oportunidad de ser generoso. Debemos verla como oportunidades que el Señor nos presenta para poner en práctica, ¿verdad? Yo diría, si miro la historia del buen samaritano, ¿con quién me identifico? ¿Quién soy yo ahí? El herido, diría alguien. Sí, vale. O soy yo el que pasa de largo y mira, pero solo de reojo, se da cuenta del problema, pero prefiere pasar de largo. O mira el problema y lo que hace es hacerse para el otro lado, ¿verdad? Que fueron los dos personajes anteriores. Aunque yo quisiera decir, yo soy el buen samaritano, tengo que reconocer que muchas veces lo que hago es mirar al problema y hacerme para el otro lado o hacer como que no vi. Y cuando vuelvo a escuchar eso me recuerdo de ese texto, ¿verdad? Porque tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es decir, cómo me gustaría que estuvieran si yo estuviera en ese lugar. ¿Y con quién? Con el que tengo oportunidad, con el que casualmente está cerca, con el que no casualmente, sino regularmente está cerca también, es con el que está cerca, creo yo. Y esa era mi reflexión, porque es un llamado a la generosidad, como nos dice, en tiempo, en amor, en apoyo, en bienes materiales también. Huguito, yo que trabajo en todo el tema del área social e invirtiendo mucho en este bello país, y imagínate que la iglesia, no estoy diciendo que no lo sea, pero que fuéramos más generosos. O sea, en todos los espacios. Que todos los hijos de Dios realmente dijéramos, queremos salir del atolladero de este país y debemos de ser generosos. Y no solo generosos de ir a dar, sino que sembrar conocimiento en otros que no tienen la oportunidad de poderla tener. De poder estrecharle la mano a aquel que está sumergido en una cautividad de alguna adicción, ¿verdad? Yo hoy te invito realmente a que tú reflexiones sobre esa misericordia que tú has contado, los testimonios. Tú nos has estado mandando los testimonios que le das gracias a Dios por su gracia y su misericordia y que te dio el chance de abrir los ojos. Hoy posiblemente hay alguien que los abrió, pero debajo de un puente, por ejemplo. Alguien que los abrió adentro de una cárcel o alguien que los abrió en el intensivo de un hospital. ¿Cómo nosotros podemos hoy reflejar eso? Y quisiera hacer una oración, si ustedes me lo permiten, ¿verdad? Padre bendito, yo te quiero pedir hoy, Señor, que con tu Espíritu Santo tú toques nuestros corazones. Nosotros reconocemos que hemos recibido de tu gracia y tú has perdonado nuestros pecados. Pero ayúdanos a entender, Padre, la importancia de poder servir a otros, reflejarte a ti con nuestras acciones, Señor. Pedimos perdón si hemos cometido errores de acciones que no van conforme a un hijo tuyo, Señor. Hemos reaccionado violentamente o hemos hecho cosas que no son debidas. Te pido perdón, Padre, en lo personal. Y hoy te exhorto a ti, querida audiencia, a que pidas perdón, que recibas esa gracia, pero sobre todo que entiendas que el modelaje de Jesús es con otros y la transformación es individual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Qué glorioso. Qué glorioso.
Sí. Maf, ¿te iba a decir ¿Sabe algo? que sí? Es que ahorita que estábamos hablando de la generosidad, como que siento que hay veces que es más fácil para nosotros sentir, tal persona necesita algo, le voy a dar dinero, ¿verdad? Pero yo no podía dejar de pensar en toda la gente que andamos con tantos afanes, con tantas cosas, que queremos cerrar el año, que queremos comprar los regalos, que si el intercambio, que si el no sé qué, que si el no sé cuál, y nos estamos pasando llevando a la gente. O sea, a la gente que nos atiende, estamos siendo groseros con las personas. Y yo no sé por qué tuve esta sensación hace un par de semanas de, bueno, que la gente que me atienda a mí sienta alivio el ratito que me atiende a mí, ¿verdad? O sea, que sienta como un ratito de paz y me llamó la atención porque fuimos a comprar unos regalos con mis hijas y la señorita de la caja, así en las grandes carreras y no sé qué, y yo la saludé y me puse a platicar con ella un ratito y le digo, oh, mire qué lindas sus uñas. Si ustedes vieran cómo se le iluminó la cara y me dice, ayer me las hice. O sea, entonces creo que esos detallitos también son importantes, ¿verdad? Ese trato a las personas, ese amor a la gente, ese ofrecer nuestra paz a las personas que están tal vez en los afanes. También es generosidad, también es llevar la luz de Jesús en esta temporada a las personas que nos rodean y no quería dejar de mencionarlo. No, gracias por Porque compartir. llevas paz, pero si uno no lleva paz, tiene que compartir. Sí, hombre. Parar y tener paz. Sí. Vaya con Dios todas las mañanas, lo acompaña a usted desde las 6 de la mañana. Mire usted, desde las 6, aquí todo el equipo también, que está desde muy temprano en la mañana desarmando, jalando y estirando y todo, ¿verdad? Para poder estar aquí presentes con ustedes. Así que muy, muy bonito el día. Yo quisiera regresar un poco a unir esto con el tema de la Navidad. Y Sí. yo entiendo que en nuestra sociedad ha habido esta discusión, ¿verdad? Y quisiera tomarme un minuto para recordar eso. Seguramente en nuestra audiencia hay gente que no celebra la Navidad como tal y creo que lo hace para el Señor y qué bien, ¿verdad? Pero hay gente que sí celebra y yo le quiero invitar a que no entremos en discusiones, porque creo que no vale la pena porque cada quien lo hace para el Señor. Y tal vez quisiera explicar que la razón del que sí celebra es que une la idea de la Navidad precisamente con el nacimiento de Jesús. ¿Y quién se va a oponer a celebrar el nacimiento de Jesús y la resurrección y la muerte? Y hablamos hoy de la gracia precisamente porque lo unimos. Pero también hay gente que asocia la Navidad pues con otras cosas, con el consumismo, con la religiosidad o incluso tal vez con la maldad. Y entonces es de entender eso y que no nos juzguemos, ¿verdad? Pero si usted quiere y usted se siente bien, le invitamos a que si usted celebra, recuerde que el centro es Jesús y precisamente ese es nuestro trabajo, llevarnos a ver a Jesús, porque si unimos, asociamos la Navidad con Jesús, entonces la vamos a celebrar. Ya lo había dicho al inicio, pero yo lo quise recordar porque me doy cuenta en otros ambientes que puede ser intenso la discusión y creo que no vale la pena. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús y entonces en eso ahí se diluyen a veces las diferencias. Así es. Ay, yo solo quería, ahí Huguito dijo algo que a mí me pegó un montón, yo estaba feliz, sigo feliz, sigo feliz, pero me confrontó cuando dijo que a veces nos enfocamos mucho en la familia y se nos olvida que Jesús es la razón. Y creo yo que es bien importante resaltar. Es una época muy familiar y es lindísimo y tal vez nos vamos a ver con familiares que solo nos vemos en Navidad, que eso a veces pasa con las familias grandes. Pero recordemos que se trata de Jesús. ¿Cómo podemos explicarles? Mi contexto ahorita es niñas chiquitas, ¿verdad? Mis hijas tienen 3 y 5 años y el reto que me dejaba Huguito cuando me dijo eso fue ¿cómo les recuerdo acerca de Jesús? ¿Cómo les dejo grabado en su mente y en su corazón que esto se trata acerca de Jesús? Y les contaba aquí detrás de cámaras que yo tengo un nacimiento y mis hijas todos los días juegan con el nacimiento, ya lo agarraron, pero digo yo, ¿cómo la siento a ver el nacimiento y dimensionar lo que estamos celebrando, que no solo es un bebé lindo, ¿verdad? Sí. Sino es la gracia de La Dios gracia que de Dios. se hizo humana. Pero pienso, yo así creo que es. no es tan difícil, ¿verdad? Es simplemente de decirlo. Enfocarlos. Pero sobre todo, no se olvide usted que usted es un agente de transformación en el entorno que usted está. No es tanto lo que usted sepa, no es tanto lo que usted haga,
es lo que el Señor ha hecho en usted, lo que va a reflejar para cambiar su entorno. Así que estamos muy contentos hoy, mi querido Hugo, mi querido Mafi, muchísimas gracias. Así que desde ya les decimos, no se pierda el programa de lunes y lo esperamos aquí en Vaya con Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Vaya con Dios.